Y acá estamos de vuelta ya con Ezequiel Donda sentado acá al lado nuestro. Vamos a charlar un poquito de algunas cosas de historia. Debo confesar que lo traje porque me interesaba un tema en particular para preguntarle, pero bueno, ahora vamos a entrar en eso. Pero primero aprovecho, ya que lo tengo acá, y lo saludo. Buen día, Ezequiel, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Sí, estamos en Semana de Mayo. Semana de Mayo nos tiene, hoy es 24, mañana 25, feriado. Ya después hablaremos tranquilamente de todos los locros que nos vamos a comer y cosas por el estilo. Pero me interesaba chusmear algunas cosas, de hacer una especie de recorrida, ¿no? De qué pasaba en la política, ¿no? Al fin y al cabo, en esa semana de mayo de 1810. Una Europa complicada, acá viendo cómo nos independizamos. Como decía en la escuela, vos corregime, si una pavada te pido me corrijas. Digo, esto del Fernando VII, ¿no? Cautivo, y la idea de gobernar en nombre de, ¿no? Sí, exacto, Marcelo. La invasión de Napoleón había beneficiado totalmente a las colonias. O sea, en ese momento, cuando Napoleón llega a España para pasar hacia Portugal, y ahí es donde captura a Fernando VII, y ahí es donde las colonias van a prestar atención en lo que estaba sucediendo en Europa, y va a ser qué movida política, ¿no? Totalmente. Pensarlo desde hoy en día, ¿no? Esta cosa de decir, aprovechamos esta excusa, ¿no? Exactamente. Dijera, está pasando algo en algún lado, aprovechamos esto y vamos. Y yo tengo acá un recorrido que después vos andás aportando. Vamos a arrancarlo en el 22, que me parece como el día más interesante. Primero es una especie de caldo de cultivo, de corrillos, ¿no? Van y vienen, ¿no? Cisneros, el virrey Cisneros, ¿no? Recibe funciones del cabildo. Se convoca este famoso cabildo abierto del 22 de mayo, y después de las grandes discusiones, las famosas intervenciones de Castelli, por ejemplo, ¿no? Que son muy recordadas, se decide que Cisneros abandone el poder, ¿no? Se vaya. Me acuerdo que de Castelli, esto seguro, además, el famoso orador de la revolución, ¿no? Que así le llamaban a Castelli, que falleció de un cáncer de lengua. Exacto. Qué paradójico, ¿no? Sí, sobre todo teniendo en cuenta semejantes personajes que hicieron tanto con la palabra, en esa semana tan convulsionada donde estaban totalmente una efervescencia muy interesante, y que termine con un cáncer de lengua es bastante... Increíble. Pensar que ahora los políticos, ayer hablábamos con una consultora en imagen política, ¿no? Y nos decía esto de que los políticos hoy en día hay personas que les cortan el pelo, los arreglan, los maquillan, los llevan a televisión. Sí. Yo me imagino a Castelli que alguien le quería poner un maquillaje. Sí, ahora muy ocupados en la imagen, ¿no? En la imagen estética, y esto que te decía por supuesto, cuando llega la noticia de la invasión de la llegada de Napoleón, por supuesto no llega rápido, tarda muchísimo tiempo. Además, desde ya llega primero a Montevideo, después se entera a Buenos Aires. Hoy por hoy las noticias llegan totalmente aceleradas, en segundos tenemos... casi en tiempo real. Claro. Esto es como mensaje también para los políticos que tienen todo tan servido, y hoy por hoy en la actualidad... Parecía que falta algo de contenido. Exactamente, claro. O sea, creo que lo que le sobraba a estos personajes de la Revolución de Mayo era demasiado contenido y demasiado fuego, ¿no? Como diría Saavedra luego por la muerte de Moreno. De Moreno, es cierto. Bueno, el resumo, para así le doy paso a Ezequiel. Forman el 23, se forma la Junta del Cabildo, y finalmente llega un 24 convulsionado, ¿no? Donde todos están esperando, y no quiero hacer comparaciones es ahistórico, ¿no? Hacer comparaciones con la actualidad, pero la gente se juntó, había como cierta bronca. También entre los que podían protestar, ¿no? Porque no sé cuánta gente de verdad era la que protestaba. Sí, ahí hay una especie de mitos acerca de la cantidad de gente, acerca de los famosos paraguas en la Plaza de Mayo. No eran tanto los paraguas, desde ya eran muy pocos, porque un paraguas era un objeto totalmente de valor, era un objeto que lo tenían exactamente las clases acomodadas, así que ni era tan el famoso cuadro de
del 25 de mayo lloviendo, parece que sí estaba lloviendo, pero había pocos paraguas, no había tanta gente. French y Berunti eran una especie de agitadores, de punteros, así que hay también como... Pero bueno, todos esos mitos también hacen a la historia de un país y a veces enriquecen un poco la historia. Bueno, finalmente el 25, todos reunidos en la Plaza Mayor, querían saber de qué se trataba a esta altura, ¿no? Ya quedándonos un poco de vuelta con el mito, vaya uno a saber, ¿no? El queremos saber de qué se trata en un país donde habría un altísimo porcentaje de no quiero tirar cifras, pero casi seguro, más de un 90% deberían ser analfabetos, de todos los habitantes, que también eran bastante pocos por otra parte, ¿no? Pero bueno, quien quieren saber de qué se trata, se forma una junta y se declara que empieza a gobernar el cabildo, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Fue el triunfo de la revolución. Exacto, todo bastante acelerado. Y también es interesante, ¿no?, que en la Argentina sea mucho más importante la Revolución de Mayo que la independencia comparado con otros países de Latinoamérica. Es interesante, ¿no? ¿Por qué pensás? Algunos historiadores dicen que fue más bien una revolución porteña y que la revolución porteña termina como que el centralismo de Buenos Aires ha llevado a que sea más importante la revolución y no tanto la independencia. Pero yo creo que más allá de esas diferencias quizá entre porteñismo e interior, fue muy importante porque es el momento en que se logra el primer gobierno patrio. Después se aprovecha para llegar a la independencia, por supuesto, pero no se le puede, por supuesto, quitar mérito a la gran revolución patria. ¿Sabes qué? Ahora me hiciste acordar que Sarmiento decía, si no me equivoco, creo que en Facundo que dice algo así como que este bullicio porteño, ¿no? El bullicio porteño, refiriéndose al mayo de 1810, este bullicio despierta como al oso dormido que estaba hibernando en el interior, y se despierta y viene y avanza sobre la ciudad de Buenos Aires, claro, refiriéndose a lo que va a venir después, ¿no? Rosas, por sobre todo. Y una seguidilla de guerras civiles que va a llevar un largo tiempo en la Argentina hasta que logra después reconstruir ¿no?, lo que se denomina como la reconstrucción política a partir de Sarmiento, Mitre, Avellaneda. Pero va a llevar un largo tiempo todas esas guerras civiles. Sarmiento es bastante paradójico, ¿no?, porque decía eso por un lado, pero también decía esto de porteño en el interior, en las provincias y provinciano en Buenos Aires, ¿no? O sea, como que él siempre fue bastante paradójico y un poco controvertido. Qué bárbaro. Bueno, pero en fin, yo te traje acá con un fin absolutamente egoísta, que es hablar de Mario Palanti, que poca gente lo conoce, poca gente sabe quién es Palanti. Yo sé que vos sos un gran historiador de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo de cuestiones arquitectónicas, así que contanos quién es Mario Palanti. Bueno, Mario Palanti fue un arquitecto italiano, como muchos en aquel momento, a principios del siglo XX, en un pleno esplendor de una Argentina agroexportadora, de una Argentina con grandes ambiciones. La Argentina del centenario es, ¿no? Sí, exacto, sí, a partir de 1880 en adelante, como que se comienza a traer muchos arquitectos de Europa, más que nada, que se les encarga realizar ciertos palacios, ciertos edificios como muy, muy interesantes, que muchos de ellos, por suerte, hoy están en pie. Algunos quizá los han tirado, porque también la Argentina no ha tenido como un gran cuidado ni del legado de esos arquitectos ni de algunos edificios, ¿no? Muchos hoy por hoy no están. Pero bueno, Mario Palanti, los principales edificios de Mario Palanti, por suerte, se encuentran en pie. Quizá el más emblemático es el famoso Palacio Barolo, que lo tenemos acá cerca de la radio, ahí en Avenida de Mayo, 1370. Les cuento a los oyentes, ya que estamos, que el Palacio Barolo tiene visitas guiadas, o sea que pueden ir, creo que los fines de semana, ¿no? Me parece. Y es muy interesante para recorrerlo. Es raro también, viste que angosto, ¿no? Son angostas las subidas, angostas las escaleras, pero es un edificio muy lindo y tiene su par, ¿no? Sí, tiene su par, una especie de gemelo en Montevideo que se llama Palacio Salvo, que fue construido, por supuesto, por el mismo Mario Palanti, que en un momento existe como un mito, como una historia bastante romántica, en que el faro del Palacio Barolo, que se encuentra en su cima, ¿no?, iba a conectar
se iba a conectar con el Palacio Salvo a través de una luz, pero el Palacio Salvo nunca tuvo un faro, así que queda como en un romanticismo, si se quiere, pero iba a conectar y hacer una especie de puerta a Sudamérica, una cosa bastante ambiciosa, pero no quedó solamente. El faro del Palacio Barolo se ha encendido, a veces se sigue encendiendo, pero no justamente para conectar Montevideo con Buenos Aires. La arquitectura, la verdad, es fantástica. La persona que no la conoce, vaya por Avenida Mayo. Hay muchísimos otros edificios interesantes para ver en Avenida Mayo. ¿Sabes qué? Hay una cosa que no sé si, creo que lo hemos charlado alguna vez. Esto de que la gente siempre camina y mira hacia abajo. Es difícil caminar y mirar hacia arriba. Como uno no se detiene a mirar hacia arriba, uno mira desde el nivel de su altura hacia el piso en general. Entonces conoce con detalle, te diría, las veredas, pero se pierde completamente todas las cúpulas, por ejemplo. Sí, totalmente. Parece que los porteños se especializan en mirar. Yo tenía un profesor historiador que decía que caminamos buscando una moneda en lugar de mirar hacia arriba, que el potencial de Buenos Aires está en esas cúpulas, está en esa arquitectura, en ese museo al aire libre que es la Avenida de Mayo. Desde ya el potencial de Buenos Aires justamente es hasta más interesante que el de otras ciudades, ¿no? Sin desprestigiar otras ciudades, pero claro. En Río de Janeiro vos tenés la belleza a simple vista, porque tenés la naturaleza. Buenos Aires quizás es como más interesante porque la tenés que ir descubriendo. Hay que prestar atención, eso sí. Entonces me contabas de Barolo, ¿no? Bueno, Mario Palanti, quien realiza el Palacio Barolo, porque se lo encarga un empresario agrotextil italiano también, que se llamaba Luis Barolo, que había llegado a la Argentina y parece que este empresario tenía mucho miedo de que se destruya el patrimonio en Europa. Se estaba dando la Primera Guerra Mundial, así que estaba un poco atemorizado de que Europa destruya sus principales lugares, su patrimonio, y le pide al arquitecto italiano Mario Palanti que construya el Palacio Barolo con varios estilos arquitectónicos. Se produce como una mezcla de varios estilos, greco-romano, hasta la misma cúpula podemos encontrar un estilo típico de las torres hindúes, que supuestamente representa el amor entre el Dante y Beatriz, ¿no? Porque el palacio está totalmente... Estamos hablando de personajes de la Divina Comedia, ¿no? Exactamente, sí. Que ahora me quedé, ¿no? Con esto que vos me contabas. Que claro, Luis Barolo, fíjate qué interesante esto, ¿no? Un empresario agropecuario, textil, preocupado por el patrimonio arquitectónico que podía perderse en Europa, decide construir en América un edificio de estas características. ¿Cómo me cuesta ver hoy, si pienso ahora en los empresarios textiles, me cuesta muchísimo pensar en esas cosas, ¿no? Sí, totalmente. Que imaginen así, que tengan esas ideas, ¿no? Empresario textil y de cualquier otro rubro. Sí, hoy por hoy, con semejante compromiso a la nación que habían decidido venir a vivir y donde habían desarrollado sus negocios, un compromiso totalmente con la ciudad, dejar un patrimonio. Hoy por hoy pensar en empresarios dejando patrimonio, más bien llevando patrimonio. ¿Y tardó muchos años la construcción? Tardó muchos años, se termina en 1923 aproximadamente, pasa a ser el edificio más alto de Sudamérica, uno de los primeros edificios rascacielos más en hormigón armado más altos del mundo. Fue, la verdad que es una obra monumental, toda su parte artística, si se quiere, que tiene, ¿no? Basado en la Divina Comedia. Si se entra ni bien entras al palacio, encontrás los círculos del infierno, los 9 círculos del infierno en el piso, alegorías de dragones, de serpientes, tiene los 100... Para que no haya ido, se los recomiendo, la verdad es interesantísimo ir a Barolo. ¿Y construyó el Castelar también? ¿No? Y también sí, se caminan 3 cuadras más o menos, se encuentra el Hotel Castelar, un hotel que por supuesto hoy está en pie y funcionando, un hotel que hospedó al mismo García Lorca, un hotel que tuvo lugares para la política, el mismo Frondizi se juntaba ahí, Lola Mora, un hotel con mucha historia también. Fue usado para campañas
fue usado para campañas políticas cercanas. Hace poco, las últimas campañas en las que participó, creo que fue Pino Solanas, y creo que todavía cuando estaba con Elisa Carrió, hacían los meetings en el Hotel Castelar, así que continúan, ¿no?, con la política. Muy interesante. ¿Y Palanti qué hace después? Porque después viene toda una etapa, vuelta a una etapa italiana, ¿no? Sí, bueno, Mario Palanti regresa a Italia, parece que era como un fanático del gobierno que se estaba dando en Italia, que era ni más ni menos que el gobierno de Benito Mussolini. Muchos quizá en la Argentina lo han olvidado un poco porque queda como muy ligado al fascismo, este arquitecto, y quizás el nombre no quedó como muy en las voces porteñas por esta situación de un Mario Palanti acercándose al fascismo. Es quien le propone a Benito Mussolini construir el máximo edificio italiano, lo que iba a ser el gran edificio italiano representando el poderío del fascismo. El Littore, que era un edificio que iba a ser el más alto de Europa, pero finalmente el proyecto no se realiza. Sí, en general, que bueno, no es el único caso, ¿no?, de alguien que por alguna cuestión político personal, que también habría que pensar las afiliaciones, ¿no?, de cómo se construyen las afiliaciones políticas, porque uno ahora, hoy con el diario del lunes, vamos a decir, es muy fácil decir, no, el lado correcto de la historia es este, el lado incorrecto es el otro. La cuestión es en ese momento, cuando por ahí se pensaba que la reconstrucción de Italia venía de parte de los sindicatos, los gremios, un poder popular, aparentemente, bueno, surge el Duce y hay mucha gente que lo apoyó conscientemente. Claro, después uno se da cuenta de, a lo largo del tiempo, lo que va pasando, ¿no?, de cómo uno termina, de cómo terminan estos gobiernos. Y no es la única persona que con una obra artística, vamos a decir, arquitectónica, queda desprestigiado por esto, ¿no? Ahora estoy pensando en muchísimos, músicos, historiadores, escritores, en fin, qué bárbaro. Bueno, y ahora, digo, seguía pensando, ¿no?, un poco en esto de esta Avenida de Mayo, ¿no?, construida, como un testimonio de una época, ¿no? Uno podría pensar que todos los edificios fueron testimonio de una época. Digo, y frente a esto, ¿no?, digo, ¿cómo ves vos esto? Digo, ¿por qué pensás que se construye? ¿Por qué pensás que las zonas como Avenida de Mayo tienen esta cantidad de edificios y si uno se mueve para otros lados se empiezan como a mermar, ¿no? Hay cada vez menos. Sí, totalmente. La verdad que sí es algo que no han tenido muy en cuenta o los arquitectos o la misma, yo creo que fue la planificación de la ciudad de Buenos Aires, que no es una ciudad bastante homogénea, sino más bien es como heterogénea. Uno camina toda la Avenida de Mayo, en la misma Avenida de Mayo podés encontrar hasta varios estilos o algunos edificios que ya no están. Pero sí, no se ha dado una homogeneidad arquitectónica en la ciudad. Desde ya bastante se pueden encontrar diferentes estilos que a veces no están tan buenos. Pensaba, digo, la herencia, porque en realidad también es una cosa que a veces uno no... Hace poco estuve en la mansión de Victorio Campo, una se me ocurre de las tantas, en San Isidro, que es muy lindo, una Villa Victoria ahí, hay varias ahí en la costa también. Y la sensación que me queda siempre es que ha venido desde los gobiernos conservadores en general, o desde esa visión, la importancia o la idea de dejar algo, de dejar patrimonio histórico. Uno piensa en los grandes palacios de Buenos Aires, ninguno fue hecho por gobiernos, vamos a decir, de corte populista. En general todos tienen que ver con, digamos, gobiernos más vale conservadores. De hecho, si uno piensa, no sé, en el Colón, ¿no?, u otros edificios. Y esto, digo, da para el debate, ¿no? ¿Se me ocurre? Sí. ¿Qué pensás? Sí, la verdad que toda la gran herencia de patrimonio tangible es totalmente data a partir de todo lo que fue el gobierno de la generación del 80. Después se empieza a cortar un poco, pero sí, tuvieron como una... se esté a favor o en contra, pero tuvieron totalmente una necesidad de dejar como patrimonio, de dejar grandes edificios, de realmente de dejar una especie de legado. También
fueron diferentes los contextos. La crisis del 30 marca como un antes y un después, y se dejan de construir ciertos edificios europeos, así con estilos, ¿no?, europeos del clasicismo francés. Se deja mucho y comienza como otra etapa más racionalista, más de edificios totalmente, especie de edificios cuadrados. No acá, sino en el mundo, en el mismo Empire State de Estados Unidos, comienza el Art Deco, ¿no?, a partir de los 20, 30, 40. El Empire State que volvió a ser, ¿no?, era el edificio más alto de Nueva York, ¿no? Bueno, ahora con la construcción de la Liberty Tower pasó a ser la torre donde estaba, ¿no?, en el lugar donde estaban las Torres Gemelas. Pero sí que la crisis del 30 marca un antes y un después, y cambia el contexto. Pero sí después los próximos gobiernos no han tenido como mucho afán de grandes construcciones. Durante la década del 30 podemos encontrar un típico edificio de esa época es el MOP, ¿no?, lo que es el Ministerio de Obras Públicas, que ahora es el Ministerio, donde está el mural de Eva Perón. Eso es típico de la década del 30, ¿no?, durante el gobierno de Justo. El mismo obelisco, o sea, no, si vos lo mirás, no tiene nada de ornamentación comparado con, de ornamentación, claro, como el Barolo. Obviamente uno es un monumento, el otro es un edificio, pero no tiene nada que... Bueno, he hablado hace poquito, hemos charlado acá en la radio mismo sobre el viejo edificio del diario La Prensa, de vuelta, ¿no? Como, digamos, cantidad de edificios que la idea era esto, ¿no? Era dejar algo, dejar un legado para la ciudad, ¿no?, un legado cultural. Sí, totalmente. Y las casas que se construían ellos, muchos edificios que hoy están en pie son las casas justamente de esos empresarios, ¿no? Del Palacio Paz, por ejemplo, que hoy es el Círculo Militar, el Palacio Anchorena. El Palacio Paz, también le cuento a los oyentes, también tiene visita guiada, me parece, para recorrerla, y también es muy, muy linda, para ir. Así que sí, me preocupa, ¿no?, esta cuestión, ¿no? Porque, bueno, igual la sensación que le queda a uno es que a veces estas cosas pasan en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En el interior no sé cómo se fue dando la construcción de la ciudad. La verdad que en el interior, en grandes palacios así, o ese legado de estos palacios franceses. Las estancias, ¿no? Exactamente, las estancias. Hay algunos historiadores más críticos hacia esa generación del 80 que dicen que se dedicaron a construir grandes palacios solamente en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y que después uno va hacia el interior y no encuentra esa especie de legado que dejó esa monarquía, si se quiere, argentina, que fue la Argentina agroexportadora. Pero se encuentra en la ciudad de Córdoba, podemos encontrar algunos palacios, se encuentran algunos. No, obviamente, con el legado, por supuesto, que quedó patrimonial, que quedó en la ciudad de Buenos Aires. Que en realidad, si uno piensa en la construcción arquitectónica vamos a decir, de un pueblo del interior del país, siempre piensa en esta idea de la plaza en cuanto a un centro, ¿no?, casi diría cívico a esta altura, y enfrente un palacio de gobierno, una iglesia, separadas en otra parte, y un edificio, probablemente una biblioteca, ¿no?, y como 3 o 4 edificios y cerros, y todas las plazas del pueblo son muy parecidas, ¿no? Sí, totalmente. Eso es parte también del legado de la colonia. Eso es muy de España, ¿no? La plaza, el ayuntamiento, la iglesia, la catedral, muy propio de la colonia. Uno va a Estados Unidos y no encuentra en la cultura anglosajona tanto esto de la iglesia frente al palacio de gobierno, el ayuntamiento. Es más bien de la colonia. Lo puedes encontrar en todas las ciudades argentinas. Todas las plazas seguramente se van a llamar San Martín, ¿no?, porque también eso fue establecido allá. Qué interesante. Voy a aprovechar estos minutitos que nos quedan perdón, yo te cambio de tema todo el tiempo, pero me interesa mucho esto. Estuviste en China, y justo ahora Macri acaba de salir de China, y me interesa que charláramos un poco, porque hablabas recién de la cultura anglosajona. Somos muy diferentes, ¿no?, los chinos. Sí, la verdad que sí. Obviamente China es como, siempre digo que para entender China hay que estudiarla totalmente aparte, sacarla, ¿no?, de los parámetros. Sí, totalmente, ¿no?, porque tenés una China interior, ya que está la palabra interior, viste que en nuestro país es bastante utilizada, y una China, ¿no?, hacia las exacto, sí, hacia las principales, donde se encuentran las principales ciudades que podemos ver hoy, ¿no?, o sea, Shanghai, Pekín, o sea, todas esas ciudades tan monumentales. Pero después también hay una China, esa China milenaria, esa China
¿Eso existe? Sí. Una China todavía trabajando el arroz, una China de gente que ni siquiera quizás se movió dentro del mismo país. Un país muy, muy interesante para que lleva mucho tiempo en entenderlo. Un país que ya el mismo Napoleón decía, ¿no? El día que China despierte, después temblará el mundo. No sé si temblará el mundo, pero sí las prototencias hoy por hoy no pueden... Me da un poco de miedo. Sí, frase, pero si uno lo piensa de esa forma, sí, son ¿cuántas personas viven en China? 1.300 millones de habitantes. 1.300 millones de habitantes, mucha gente, toda junta. En aquel momento ya Napoleón lo decía. Y las ciudades, ya con esta cierro, 2 o 3, las ciudades costeras son ciudades modernas, digamos, o uno se imagina China, uno tiene la idea esta de comunista, de medio el interior pobre, pero las ciudades, ¿cómo son? Sí, lo que menos al llegar a China, lo que menos te transmite es como la China de los templos, es lo que eso no se ve, o sea, son ciudades hipermonumentales, todo es grande, todo está hecho a grandes escalas, bien, eso también tendrá que ver con esta idea de que ellos saben que fueron un imperio y que lo son, o sea, hay como una necesidad total de lo monumental. Todo es grande en China, en esas ciudades principales. Por supuesto, en el interior cambia, pero las ciudades grandes son realmente grandes. Las ciudades grandes de Occidente las dejan chiquitas, decís. Sí. O sea, Nueva York, esto es totalmente una apreciación personal, pero Nueva York parece hasta más bien una ciudad potente totalmente, pero más bien que ochentosa, ¿no? O sea, hoy por hoy Shanghái es monumental y moderna. Increíble. Bueno, te agradezco muchísimo, Ezequiel, por haber venido. Seguramente nos vamos a encontrar alguna otra vez acá en el arranque. Así que bueno, nada, buenísimo toda la conversación que estuvimos teniendo. Gracias. Muchísimas gracias, Marcelo.